Esta es una producción de Mauricio Leiva Digital. Cerca de la Interestatal 684, en el noroeste del estado de Nueva York, se encuentra la Sawmill River Parkway, una autopista construida durante la década de 1920. Deliberadamente se hizo un reajuste de desvío, presentando una peculiar alteración en el trazo de su diseño original, y es que se evitó tocar la tumba de un personaje que vivió en la localidad de Hastings, no muy lejos de la carretera. Su apellido, Stolting, Johann Wilhelm, su nombre, mejor conocido como el ermitaño de Irvington, un personaje que sigue generando reflexiones, admiración e incredulidad por su vida excéntrica. El ermitaño de Irvington es una historia sobre sucesos mayoritariamente reales sucedidos a Johann Wilhelm Stolting, del que le fueron conocidas ciertas excentricidades y que lo han convertido en una referencia, ya sea para bien o para mal, en que muchos admiran su determinación por su forma de vida y otros lo juzgan como un chiflado más. Entre sus excentricidades estaban la de dormir por las noches en su propio ataúd cama, así como de una peculiaridad muy llamativa que lo hacen menos común aún, y que te lo preguntaré al final de este relato. Stolting vendría siendo para muchos como el chiflado admirado. Johann Wilhelm Stolting era un tipo raro e inteligente a la vez. Hablaba francés, holandés, alemán, inglés y otros 3 idiomas más. Bajo diferentes circunstancias, tuvo varios empleos y facetas, como la de haber sido profesor, científico, cartero y hasta artesano de botones. Si bien Stolting es conocido como el ermitaño de Irvington, este también tiene una historia interesante en Hastings. En esta historia vamos a entender que al referirnos a Nueva York, nos referimos al estado de Nueva York y no a la ciudad de Nueva York. Esta historia se desarrolla en ese estado y no en esa ciudad. El estado de Nueva York está al noroeste de Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá. Este estado tiene vastas extensiones de tierra rurales o semirurales, por lo que la ciudad de Nueva York y otras ciudades adyacentes allí son las áreas urbanas o industrializadas más conocidas que vemos en las películas. Stolting nació en 1810 en Heligoland, 2 islas en el Mar del Norte, en lo que ahora conforman un municipio en Schleswig-Holstein, en Alemania. Durante unos cuantos años vivió en Ámsterdam, donde fundó un negocio para luego regresar a casa con su padre. Parece ser que Stolting llegó a Hastings, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, gracias al hermano de su anterior jefe, Cornelius Godfrey, en 1834, para trabajar en un establecimiento que fundaron allí. En 1837, Stolting renunció a su trabajo posterior a ciertos desacuerdos mantenidos con sus empleadores y se quedó viviendo allí en Hastings. Hay varias versiones sobre el origen del odio de Stolting a las mujeres, así como de sus excentricidades. La razón, originada también por una mujer 2 años mayor que él, a la que habría amado entrañablemente. Stolting estaba enamorado y la relación terminó mal. La mujer, su novia, nunca contestó sus cartas desde que tuvieron que despedirse por un tiempo, pero no fue esa la única relación con una mujer que terminó mal. Pero claro, en estos dorados tiempos estas situaciones ya no suceden con las relaciones románticas entre las personas, ¿verdad? En 1842, el alemán compró una propiedad en Hastings. Unos años después, en 1848, compró uno de los terrenos contiguos a ese inmueble. La casa en la que vivía Stolting estaba adyacente a la antigua funeraria Baker y al lado del antiguo edificio Hastings Press, en la calle Broadway, relata un oriundo de la zona. Vivió cerca de 19 años en Hastings y podemos suponer que siguió viviendo el mismo estilo de vida, un tanto inusual. Se sabe que siguió nadando en el Hudson, ya que muchas personas presenciaban sus chapuzones diarios, según el oriundo de la zona. Un tiempo después, se mudó al pueblo de Greenburg, un poco más al norte, y es posible que su salud mental comenzara a deteriorarse mientras vivía allí. Con el tiempo, Stolting eligió el aislamiento en la naturaleza cuando compró la extensión de tierra salvaje en las colinas en 1873. Siguió relatando este oriundo de la zona.
Los cerca de 6 años en los que este hombre vivió en Greenbourg, al parecer su salud en general desmejoró significativamente, incluyendo episodios frecuentes de erisipela. Compró una propiedad remota en Irvington en la que vivió hasta que murió solitario como ermitaño. La propiedad estaba ubicada al lado norte del lago Woodlands. Tenía de vecino en su casa de verano a Cyrus W. Fields, el visionario hombre que instaló el cable telegráfico a través del océano Atlántico. Ambos forjaron una relación cercana. Según versiones, ya en los últimos años de Stolting, Cyrus habría dado instrucciones a la servidumbre para proveer de algunas atenciones al ermitaño anciano ya enfermo. La cabaña de Stolting, una estructura que levantó para sí mismo, se ubicó en medio de la naturaleza. El sendero hasta la cabaña se veía así, según relatan. Las brímulas y otras flores silvestres crecen en abundancia en las laderas de las colinas y abundan los robles, los arces y los abedules blancos. Es una vista encantadora la que se obtiene desde la eminencia, donde la naturaleza se viste con su hermoso vestido de follaje. Si el relato de la época es cierto, no habría duda que Stolting tenía elementos para concentrarse únicamente en él mismo y su entorno. Fue en esos años en que compró su famoso ataúd cama. El periódico Yonkers Daily Statesman consignó en uno de sus artículos sobre este artefacto y la habitación del alemán. Abro comillas. En la esquina opuesta se encontraba la combinación ataúd-cama, que consistía en una caja larga de esquinas cuadradas con una tapa corrediza en la que se había metido todas las noches durante años. Ni siquiera había una almohada en ella. Sus aposentos para dormir eran extremadamente extraños. Cierro comillas. Uno de los artículos del periódico The New York Times de fecha 13 de mayo de 1894 sobre el ermitaño indica una descripción de la apariencia física de Stolting en esos años así. Abro comillas. No llevaba medias, calcetines, sombrero, camisa, chaleco ni abrigo. En invierno y verano aparecía en público vestido con pantalones azules, parecidos a un mono, que le llegaban apenas hasta los tobillos, y una camiseta de franela de varios colores. Su cabello era largo y blanco, su figura encorvada y su rostro arrugado. Cierro comillas. Y añade, era objeto de asombro para todos los extraños. Stolting trabajó algunos años repartiendo periódicos entre las casas de los potentados de la ciudad de Greenbourg y Dobbs Ferry, para un tiempo después preferir vivir en el aislamiento en la naturaleza en las colinas. Stolting era obstinado y no permitía que nadie cruzara el umbral de su cabaña prácticamente bajo ninguna circunstancia, pero especialmente determinado con las mujeres de las que desconfiaba. Su experiencia de años anteriores en el amor con algunas féminas lo había dejado seriamente marcado y no había podido superar el trago amargo. Imagínate qué hubiera pasado si hubiera visto en una serie de Netflix a la femme fatale. Stolting, como buen foráneo, ha quedado grabado en la historia de los pueblos donde vivió. Su tumba fue respetada a pesar del trayecto original trazado para una carretera con buena afluencia vehicular. Algo interesante para alguien que despreció a la comarca, pero amaba las plantas y los árboles. Para muchos es el ermitaño de Irvington, el ermitaño de Dobbs Ferry, o para los que vivimos en Latam o España, como un chiflado admirado. Para otros fue un genio excéntrico, extrafalario, extravagante o como quieras decirle, pero siempre genio hasta la sepultura. Recientemente leí una nota en un periódico gringo de una psicóloga organizacional sobre su admiración por Stolting, de preferir vivir solo a su manera, algo que ella misma no es capaz de hacer según la nota que publicó en inglés. Pero pongamos a Stolting en el plato de sus detractores. Excéntrico sí era, de carácter fuerte y obstinado, poder superar lo que una señora o varias señoras le hicieron también, pero tan chiflis no era como aparentemente podemos pensar. Este señor llegó a acumular cierta riqueza de la época, riqueza que muchos hubieran deseado. Su dominio de varios idiomas y su desempeño en otros campos del saber lo distinguían entre la gente como genio, aunque loco, o loco pero genio, que no es lo mismo, pero es igual.
El ermitaño de Irvington murió el 10 de enero de 1888 a la edad de 78 años mientras estaba al cuidado del Dr. Joseph. Murió en su cuchitril. De acuerdo a los archivos de la Sociedad Histórica de Irvington, el entierro tuvo lugar el 11 de enero. Todo fue de manera rápida. La última voluntad de Stolting era no recibir pompas fúnebres o la parafernalia y rituales que usualmente hacemos en los velorios. Algunos más dramáticos que otros, por cierto, en la TAM. Se cree que el tesoro de Stolting fue enterrado cerca de su casa, el antiguo inmueble en Hastings, en la calle Broadway. Si el tesoro existió o no, eso es parte de la historia y misterio de esta pequeña localidad cerca de la carretera de Sawmill River Parkway en el estado de Nueva York. Si un día andas por allí, anímate a visitarlo. Total, son cerca de 3.400 kilómetros desde San Salvador si sales desde allí. El ermitaño de Irvington tuvo varias peticiones y al parecer todas se cumplieron respetando su voluntad. Su ataúd era tosco. Relataron que fue cargado entre varios hombres. Le arrojaron tierra y ya. Su inerte cuerpo, helado y tieso, fue colocado mirando hacia el oeste, una de sus peticiones también. Finalmente, según los archivos en el testamento de Stolting, también dice que la herencia tras su muerte se vendería y el dinero se dividiría entre numerosos amigos. Entonces, si era un ermitaño, ¿cómo es que tendría numerosos amigos? Quizás, ya muertecito, hasta le salieron amigos de clase bien popo, como decía Mario. Y si vivía en condiciones precarias, ¿cómo es que tendría una herencia lo suficientemente considerable para ser repartida entre a los que no se les consideraba locos de la época? No olvides tu café. Suscríbete y activa la campanita para seguir lanzando más contenido.